¿Se puede ver, doctor? Perfecto, Jeremy, perfecto. Bien, vamos a empezar ahora con las generalidades de antimicrobianos y quimioterápicos. Pasa a la siguiente, Jeremy, por favor. Bien, estos son los fármacos de uso más frecuente y también de uso más erróneo. La consecuencia inevitable de este uso erróneo ha sido el surgimiento de microorganismos resistentes. La velocidad de elaboración de antibióticos nuevos ha disminuido drásticamente. Cada vez se conocen mejor las consecuencias del uso incorrecto, pero se sigue prescribiendo excesivamente antibióticos y antimicrobianos porque el paciente lo pide, por presión del tiempo, por un diagnóstico incierto. Ahí tienen a la derecha un cuadrito de la OMS que alerta que el desarrollo de nuevos antibióticos está estancado. Es decir, hace 20 o 30 años uno decía, bueno, pues apareció la resistencia, pero ya habrán antibióticos nuevos. Actualmente tenemos este problema porque no salen productos nuevos en comparación con la velocidad de crecimiento de la resistencia bacteriana. Pasa a la siguiente, Jenny. En general se define un antibiótico como una sustancia química producida por un microorganismo utilizada para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos infecciosos. O era un compuesto sintético o semisintético cuando a partir de un núcleo básico de un antibiótico se modifican sus características químicas para mejorar su farmacocinética, ampliar su espectro o disminuir toxicidad. Quimioterápico era un compuesto obtenido por síntesis química que poseen actividad antimicrobiana. Todo esto se engloba ahora en un solo concepto que se llama antimicrobiano, en la cual engloba los dos conceptos, compuestos obtenidos por síntesis química o por microorganismos que inhiben o destruyen microorganismos. Entonces actualmente se habla de antimicrobiano en vez de antibiótico o quimioterápico. La siguiente. ¿Cuál es el antimicrobiano ideal? Que sea selectivo para el microorganismo, que no sea tóxico para el ser humano, que sea bactericida, de preferencia el bacteriostático, que permanezca activo el tiempo suficiente para ser efectivo, que no induzca resistencia bacteriana, es el problema que tenemos actualmente, no afectar la microflora del huésped, no inducir alergias, su eficacia no debe ser reducida por líquidos corporales o exudados de bajo costo y que tener una posología que facilite el cumplimiento del tratamiento, o sea, una vez al día, 2 veces al día y no 4 veces al día, por ejemplo. Siguiente. Ese es el antibiótico ideal que obviamente no existe. Los antibióticos pueden clasificarse de diferentes maneras. Una de ellas puede ser su estructura química, así tenemos beta-lactámicos, tetraciclinas, macrólidos, quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos, lincosamidas, etc. Siguiente. O su clasificación por su espectro. Si son de amplio espectro, cuando actúan sobre múltiples grupos de gérmenes, ya sea bacterias gram positivas, gram negativas, espiroquetas, riquecias, aerobios, anaerobios, por ejemplo, el cloranfenicol, la tetraciclina, los macrólidos. De espectro intermedio, cuando actúan sobre un número más limitado de especies, al cual pertenecen la mayoría de antimicrobianos, ejemplo el aminoglucósido. De espectro reducido, comportamiento eficaz sobre el número limitado de especies, por ejemplo, vancomicina solo es útil para estafilococo y Clostridium difficile y por ahí alguno que otro microorganismo. Siguiente. Entonces estamos clasificando por su estructura química, por su
espectro, y ahora por su efecto antimicrobiano, si es bacteriostático, en la cual bloquea el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las matan. Cuando retiras el antimicrobiano, su efecto puede ser reversible. O son bactericidas, cuando provocan la muerte bacteriana, por lo que el proceso es irreversible. Algunos antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas según diversos factores, o sea, según el tipo de microorganismo, su concentración, el tiempo de contacto u otros factores. Y ahí tienen un cuadrito de ejemplo de antibióticos bactericidas, como los aminoglucósidos, generalmente los beta-lactámicos, y bacteriostáticos, los que actúan fundamentalmente sobre el ribosoma. Ahí tienen cloranfenicol, eritromicina, lincomicina, entre otros. Siguiente. Otra clasificación es por su mecanismo de acción. Los que actúan en pared celular, los beta-lactámicos, fosfomicina glucopéptidos, en membrana celular, los nitrofuranos, la polimicina B, en la replicación del ácido del ADN, como el metronidazol o las quinolonas, en el metabolismo del ácido fólico, como las sulfas y el trimetropin, en la síntesis proteica, ya sea en la subunidad 30S, como los aminoglucósidos y las tetraciclinas, o en la subunidad 50S, como el cloranfenicol, la eritromicina o la clindamicina. Siguiente. Bien, ahí en ese cuadro pueden ver ustedes los diferentes mecanismos de acción, en este caso de los beta-lactámicos, que pueden, o los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Entre ellos los beta-lactámicos. La fosfomicina, por ejemplo, que va a inhibir a la enzima piruvyl transferasa en la formación de precursores, fosfomicina y cicloserina. En el transporte de precursores, bacitracina. En la formación del polímero lineal, los glucopéptidos como la vancomicina. En la 3-peptidación, ahí están los beta-lactámicos. Esos son los antibióticos que actúan en la síntesis de la pared. Cada uno, eso lo van a ampliar cuando vean ya los diferentes grupos de antibióticos. Siguiente. Los que actúan en la alteración de la membrana, como las polimixinas, los que producen básicamente son poros a nivel de la membrana para que estalle la bacteria. Y los antibióticos poliénicos como el anfotericin B que hemos visto ahora para el tratamiento de los hongos. Siguiente, con alta toxicidad. Los que actúan a nivel de membrana tienen mayor toxicidad. En la síntesis proteica, los que actúan en el ribosoma 30S, como los aminoglucósidos, y los que actúan en el ribosoma 50S, como el cloranfenicol, las lincosamidas y los macrólidos. Siguiente. Ácidos nucleicos, interferencia en la replicación del ADN, están las quinolonas, que inhiben la enzima DNA girasa. Los que impiden la transcripción, como la rifampicina y la actinomicina. Siguiente. Los que inhiben la síntesis o función de ácidos nucleicos, como las sulfamidas y el trimetropin, por eso que el producto ahora viene junto, ¿no? Sulfa con trimetropin. Es una combinación comercial bastante utilizada. Sulfa con trimetropin. Bien.
Esta es la vía para la que se producen el ácido fólico, las pirimidinas y las purinas, donde actúan las sulfamidas, donde actúan el trimetoprim. Ahora estos productos vienen combinados. La siguiente. Bien, consideraciones importantes de los antibióticos en relación a su farmacodinámica, farmacocinética. Hay antibióticos que dependen, que su acción depende de la concentración. Por ejemplo, los aminoglucósidos o las quinolonas. En ellos la mayor actividad bactericida se obtiene cuando se alcanza concentraciones muy superiores a su concentración inhibitoria mínima en el lugar de la infección. En cambio, hay antibióticos con acción dependiente del tiempo. Por ejemplo, los beta-lactámicos y los glucopéptidos. La concentración de los fármacos en el lugar de la infección tiene que superar la concentración inhibitoria mínima, pero por lo menos la mitad del intervalo de administración. O sea, tienen que tener un buen tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima, si no, no van a actuar. Es el tiempo en el que el antibiótico permanece por encima de la concentración inhibitoria mínima el parámetro más útil para predecir la eficacia del tratamiento. Ahí están los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Siguiente. La concentración inhibitoria mínima se define como la concentración más baja que previene el crecimiento visible de microorganismos luego de 18 y 24 horas de cultivo. O lo que claramente se puede interpretar que si un antibiótico se mantiene en el organismo en concentraciones por encima de la concentración inhibitoria mínima para determinada cepa de un microorganismo, será capaz de inhibir el desarrollo de esa bacteria con comodidad. Y la concentración bactericida mínima, CBM, representa la mínima concentración del antimicrobiano capaz de matar al 99.9% de los microorganismos inoculados, luego de 18 y 24 horas de cultivo. Un mismo antibiótico puede mostrar actividad diferente frente a diversos microorganismos. Siguiente. A veces, no siempre, se puede conseguir que en el tejido se supere la concentración inhibitoria mínima. Eso va a depender de un difícil acceso al sitio de infección del antibiótico. Por ejemplo, si está que hay que superar una barrera como la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria, por ejemplo. Cuando la concentración inhibitoria mínima para un determinado germen puede ser excesivamente alta y está cerca del índice del rango tóxico, o sea, el índice terapéutico y relación entre concentración tóxica para el paciente puede ser muy pequeño, está muy cerca de su rango tóxico. Lo acabamos de ver con el efectoricin B. O si el microorganismo está envuelto por tejidos, pasa a la siguiente, en un absceso o un cuerpo extraño, se hace difícil que llegue el antibiótico a la zona. Desde el punto de vista clínico, se considera que una cepa bacteriana es sensible a un antibiótico cuando las infecciones causadas por ella y tratada con las dosis habituales del antibiótico responden satisfactoriamente. Resistentes, en las que es improbable un buen resultado terapéutico con dosis máximas. Y moderadamente sensible, cuando exige un incremento de la dosis habitual. Generalmente cuando tenemos un cultivo, como ven a la derecha en la imagen, si la amplían un poco, van a tener, aparte del cultivo, su antibiograma. Y ahí les va a salir la concentración inhibitoria del antibiótico y si este es considerado sensible, intermedio o resistente para esa bacteria específica de ese huésped. Ya no podemos extrapolarlo. Y ahí tienen una lista de antibióticos en ese antibiograma donde muestra sensibilidad, resistencia o resultado intermedio. La siguiente. Combinación de antibióticos. Muchas veces tenemos la tendencia de combinar antibióticos, sobre todo cuando empezamos un tratamiento empírico, digamos, esperar un cultivo que a veces no lo tenemos en el momento. Entonces, es preferible por principio utilizar un único antibiótico para el tratamiento de una infección.
Se evitan riesgos tóxicos innecesarios, se reduce el costo, se disminuye la posibilidad de aparición de resistencia, excepto tuberculosis, obviamente, que tenemos que dar tratamiento combinado. Cuando se analiza la acción de dos antibióticos, podemos tener las siguientes respuestas. Una sinergia, es decir, que la suma de la acción combinada es mayor que la suma de ambas cuando se administran por separados, es la sinergia. Una adición es que la acción combinada es igual a la suma de los dos. Antagonismo, ojo con eso, porque no necesariamente juntar dos antibióticos va a ser aditivo o sinérgico, puede ser antagónicos. La acción combinada es inferior a la del producto más eficaz cuando se emplea solo. Y una indiferencia, la acción combinada no es más potente que la del producto más eficaz cuando se emplea solo. Siguiente. Entonces, en principios generales, pasa a la siguiente, Jeremy. Tenemos estos cuadros que les pueden servir. Un antibiótico bactericida puede hacer sinergia con otro bactericida. Ojo, pero puede ser antagonismo con un bacteriostático. Yo no puedo juntar amoxicilina con eritromicina, porque tienen efecto antagónico. No puedo juntar una cefalosporina con sulfa, efecto antagónico. Entonces, este cuadro les va a ayudar para cuando quieran hacer alguna combinación de antibióticos. Sí puedo juntar, por decir, cefalosporina con aminoglucósido, hay sinergia. O por lo menos hay adición. Ahí tienen otro cuadrito a la derecha, frecuentemente antagonistas, penicilina con clorafenicol, penicilina con tetraciclina, penicilina con macrolio, penicilina con trimetropin. No antagonistas o respuesta variable. Eso les va a ayudar. Y a veces no solo combinamos dos antibióticos, a veces combinamos triple asociación, ¿no? A veces combinamos 3 antibióticos. Damos un antibiótico para gran positivos, otro para gran negativos, otro para anaerobios. Entonces, triple asociación antibiótica. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, el efecto de antagonismo, el efecto de sinergia. Entonces, no junten nunca una penicilina con un macrólido. No junten una cefalosporina con un macrólido, con una tetraciclina, porque tienen efecto antagónico. Siguiente. Entonces, ese concepto tenerlo claro, por favor. Sinergia, antagonismo. Por supuesto, la función de un antibiótico también tiene que ver con muchos factores del huésped. La actividad in vitro es solo una guía respecto a si un antibiótico tiene probabilidades o no de ser eficaz. El sitio de la infección es el factor más importante que debe tenerse en cuenta, ya que condiciona no solo el fármaco indicado, sino la dosis y la vía de administración. Se trata de conseguir que la concentración del antibiótico alcance la concentración inhibitoria mínima adecuada para el germen infectante. Y esto depende de varios factores. Irrigación del tejido. En un tejido muerto va a ser más difícil que llegue el antibiótico. Hay que debridar mejor ese tejido quirúrgicamente. Capacidad de difusión del fármaco en función de su liposolubilidad. Grado de ionización. Inactivación debido a la presencia de pus o fibrina en un absceso. Va a ser más difícil que llegue el antibiótico. Es mejor debridar el absceso. Siguiente. Factores locales en el sitio de infección pueden modificar la actividad antimicrobiana del fármaco. Reducida en pus, lo mismo del absceso que les dije, reducida en pus. Hematomas infectados ligan las penicilinas y tetraciclinas, se aminora su eficacia. Cavidades abscedadas, ¿no? Abscesos que les dije, otros sitios infectados cerrados, espacio pleural, líquido cefalorraquídeo en orina, casi siempre es ácido, por lo cual hay pérdida de la actividad antimicrobiana. Si tengo un cuerpo extraño en un sitio infectado, por ejemplo, una válvula ventrículo peritoneal infectada, tengo que sacar la válvula. De nada me sirve incrementar las dosis de antibióticos, tengo que sacar el cuerpo extraño, que ya está colonizado, si no, no voy a vencer la infección.
Siguiente. Todos esos son factores del huésped. Seguimos con la edad. Obviamente, la función renal está disminuida en recién nacidos y ancianos. Entonces hay que vigilar los efectos adversos en nefrotoxicidad, por ejemplo, los aminoglucósidos. Embarazo y lactancia. Todos los antimicrobianos atraviesan la barrera placentaria y se debe tener su acción sobre el feto. Todos los antimicrobianos pasan por la lactancia materna, pero la mayoría se encuentran en concentraciones inferiores a la de plasma materno. Entonces ahí tienen un cuadrito a la derecha, que antibióticos que se pueden administrar en el embarazo con categoría A, B, C y D. Y X, la que no se conoce. ¿Ya? Entonces ahí tienen para cuándo dar a una mujer que está dando de lactar. Pues sin riesgo fetal humano no hay ninguno. Con riesgo muy bajo, ahí puedo dar un beta-lactámico, una amoxicilina, una citromicina, una eritromicina, puedo darlo tranquilamente. Y ahí tienen la tablita para que la revisen con tranquilidad. Siguiente. En problemas renales se debe reducir cada dosis o la prolongación. En problemas hepáticos, reducir la dosis de antibiótico, que se eliminan por metabolización en el hígado, tal como el caso de cloranfenicol, macrólidos y lincosaminas. En déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede ocasionar hemólisis, las sulfamidas, la nitrofurantoína, la furazolidona, las sulfonas, cloranfenicol y cloroquina. No se deben utilizar. En alteraciones de defensas del huésped, o sea, un huésped inmunosuprimido. Si tengo un huésped inmunosuprimido, no le voy a dar un antibiótico bacteriostático. Tengo que darle un bactericida. Siguiente. Todos esos son factores relacionados al huésped. Resistencia bacteriana. Este es el concepto más importante que quiero que se les grabe en esta clase. Por eso que empecé la clase diciendo que ya no hay tanta, está estancado el descubrimiento de nuevos antibióticos. No, que se están investigando, sí, pero cada vez son menos antibióticos que tenemos disponibles a los antibióticos, ya que carecen del sitio de acción del antibiótico, por ejemplo, micoplasma. Ya saben ustedes que el micoplasma no tiene pared celular. No le voy a dar penicilina, ni cefalosporina, ni meropenem o imipenem a un micoplasma, porque no tiene pared celular. Ojo, chicos, eso siempre preguntan en el ENAM y siempre se cae. El antimicrobiano no puede acceder al sitio de acción, por ejemplo, un absceso. Resistencia adquirida. La aparición de cepas resistentes puede ocurrir localmente en una determinada especie y en regiones geográficas. Sin embargo, la capacidad bacteriana para compartir su información genética acaba diseminando la resistencia a otros géneros y la movilidad actual de la población se encarga de diseminar por el planeta las cepas resistentes. Hay que ver bien en el lugar que ustedes van a trabajar, el mapa microbiológico. Eso es importantísimo. ¿Qué gérmenes resistentes tienen en su centro de salud, en su hospital? En la actualidad, la incidencia de cepas resistentes en algunas especies bacterianas es tan alta que frecuentemente conlleva problemas de tratamiento. Ejemplo, tuberculosis. Ya tenemos tuberculosis multidrogo-resistente y extremadamente resistente. Es un problema de salud pública. No hay pocas dudas, hay pocas dudas de que la principal causa de este problema es el abuso de los antibióticos en la práctica médica. Pasa a la siguiente. Los mecanismos generales de resistencia, mutaciones, la proteína blanco predeterminada y altera su estructura al grado que ya no se liga al fármaco. Pueden aparecer en una proteína que interviene en el transporte del medicamento, una proteína importante para la activación del fármaco, o en un gen o un promotor de reguladores que afecta la expresión de un blanco. Las mutaciones mencionadas no son consecuencias de exposición o contacto con el compuesto particular, sino hechos aleatorios que dan al microorganismo una ventaja de supervivencia. Ejemplo, Escherichia coli con quinolonas.
Realmente ahora las quinolonas tienen una resistencia, o sea, ciprofloxacina, resistencia mayor a 30% en Escherichia coli. Cuando ustedes tienen un antibiótico que ya tiene una resistencia tan grande, 30, 40%, ya no es para ser utilizado como primera elección. Entonces, usar ciprofloxacina actualmente en infecciones urinarias tienen la chance casi mitad de que fracasen en su tratamiento. Vean cómo ha aumentado la resistencia de enterobacterias con quinolonas. Siguiente. Otros mecanismos, transducción, cuando se adquiere el ADN bacteriano proveniente de un bacteriófago, es importante en Staphylococcus aureus, por ejemplo. Transformación, cuando el método de transferencia de información genética comprende la captación de ADN que está libre en el ambiente, por ejemplo, un neumococo resistente a penicilina o la Neisseria. Conjugación, cuando es a través de un pili, ahí está la resistencia de vancomicina en enterococos. Estos son los mecanismos de transferencia de un gen que tiene la resistencia a determinado antibiótico. Siguiente. Estos los he puesto como ejemplo de resistencia. Aquí les he puesto un ejemplo de resistencia de la Staphylococcus aureus. Ustedes cuando estudian Staphylococcus aureus, en este caso resistencia beta-lactámico, van a encontrar una cepa de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La meticilina viene a ser como un antibiótico marcador. Si a ustedes les sale que el Staphylococcus aureus es sensible a meticilina en su cultivo, o sea, tienen un paciente con pus, le hacen el cultivo, Staphylococcus aureus sensible a meticilina, no le den vancomicina de frente, denle oxacilina, porque le ha salido sensible a meticilina. ¿Para qué le doy vancomicina? Denle simplemente oxacilina. Si el Staphylococcus aureus le sale resistente a meticilina, ya en el Perú, vean, la resistencia de estafilococo está alrededor del 50%, ahí están los valores exactos. 50% de estafilococo, incluido de la comunidad, ya son resistentes a meticilina. Si está resistente a meticilina, ya no le voy a dar oxacilina. Tampoco cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera o de cuarta generación. Tengo que darle solo vancomicina o teicoplanina, que es el otro glicopéptido menos utilizado. Entonces quiero que se les quede eso grabado, chicos, y si se les queda grabado eso, yo me doy por satisfecho en esta clase. Estafilococo sensible, puedo dar oxacilina, cefalosporina de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. Estafilococo resistente a meticilina, solo vancomicina o teicoplanina. Ya tenemos estafilococo no resistente a banco, tenemos estafilococo, digamos, los visa, que son como intermedio, una resistencia intermedia, por llamarlo así, en la cual requiero mayores concentraciones de vancomicina. La resistencia a vancomicina al estafilococo todavía es rara, pero ya se han reportado casos. Ahí está, 54 casos a nivel mundial por un gen VAN-A. La resistencia del estafilococo a beta-lactámico se produce por la presencia del gen MEC-A, que va a alterar esta proteína ligadora de penicilina. La altera y por lo tanto ya no se puede ligar el beta-lactámico. Entonces, pero el concepto que yo les quiero dejar, chicos, es ese. Si es sensible, solo oxa. Cefalosporina de primera, segunda, tercera o cuarta. Y si es resistente, solo vancomicina. ¿Correcto? No usen vancomicina de inicio para todos los estafilococos, porque solo vamos a crear resistencia para el futuro y ya no tenemos más que usar. Después de banco no tenemos más que usar. Siguiente lámina. Y este es un mecanismo de resistencia a gran negativos. Los gran negativos tienen varios mecanismos de resistencia. Tienen modificaciones enzimáticas, igual beta-lactamasas.
bombas de salida o de flujo, en la cual el antibiótico simplemente disminuye su concentración. Ejemplo para meropenem, tetraciclina, macrolide, son como bombas que van sacando el antibiótico del lugar que yo lo necesito. Cambios de permeabilidad, en la cual hay el llamado cierre de porinas, o sea, hago que el antibiótico no ingrese al lugar que yo deseo. O alteraciones en el sitio de acción, alteraciones de la PBP, los beta-lactámicos. Siguiente para gran negativos para tener una visión de este concepto de resistencia bacteriana. La siguiente. En las beta-lactamasas nada más, las por gran negativos en este caso, las llamadas BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Lo produce Klebsiella, Escherichia coli, Proteus. Ahí en la derecha tienen un cuadrito que tenemos las beta-lactamasas diferentes, los que producen penicinilasa, carbapenemasas, las AMC, entre otros. Entonces, las BLE son beta-lactamasas de espectro extendido. Hay resistencia, por lo tanto, a penicilina, cefalosporina de primera a cuarta generación. O sea, no le voy a dar, si tengo una BLE positivo, una Escherichia coli BLE positivo, no le voy a dar ninguna cefalosporina. Sí son inhibidas por inhibidores de beta-lactamasas, por eso que ahora ustedes ven los antibióticos asociados a inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico. Entonces tienen amoxicilina con ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam, ampicilina con sulbactam. Ya la amoxicilina solo ya no nos sirve. Entonces tengo que usar con un inhibidor de beta-lactamasa. O puedo utilizar carbapenem. Si la infección es grave, puedo usar imipenem o meropenem, por ejemplo. Si ya tengo una BLE positivo, ya no puedo usar aminoglucósidos porque hay una como corresistencia. Aminoglucósidos, cotrimoxazol, que es la sulfa, y quinolonas menos. Hay otras beta-lactamasas de tipo ANC, que sí son sensibles a cefalosporina de tercera y cuarta generación y a los carbapenem. Siguiente. Pero, ¿qué está ocurriendo actualmente? Este cuadrito quizás resume en las gran negativas. ¿Qué problema tenemos con las bacterias gran negativas? Con estafilococo todavía no hay una resistencia masiva a vancomicina, felizmente. Pero con las gran negativas ya tenemos, si la bacteria es BLE, puedo usar inhibidores de beta-lactamasas como ácido clavulánico, puedo usar imipenem, meropenem, o puedo usar esta cefoxitina, que es una cefalosporina de quinta. Si es AMC, tengo alternativa, también el imipenem y meropenem. Pero si ya la enterobacteria es resistente o produce carbapenemasas, ya no tengo nada que hacer. Vean, resistente a cefalosporina, resistente a inhibidores de beta-lactamasas, resistente a imipenem y meropenem, resistente a cefalosporina de quinta. ¿Qué me queda? Medianamente Astronam. Medianamente terapia combinada, ya varios antibióticos, colistina, fosfomicina, aminoglucosa, y no me asegura el éxito. Así estamos actualmente. Así estamos actualmente. Entonces, quiero que se les quede grabado este concepto de resistencia bacteriana, de cómo cada año este problema se agrava y no disminuye. Y cuando ustedes se reciban, quizás el problema esté más grande, si es que no actuamos de una vez en todos los factores que es la prescripción indiscriminada de antibióticos. Siguiente. Y ahí tienen la principal causa. Uso incorrecto de antibióticos. Ahí les he puesto una receta. No sé si llegan a ver el diagnóstico. El diagnóstico es faringitis viral. Y el colega, que he borrado su nombre, obviamente, por razones éticas, faringitis viral, ¿qué le da? Ceftriaxona. ¿A qué le doy un antibiótico y todavía
cefalosporina para una faringitis que le puse viral. Ya, si fue faringitis bacteriana, ya un estreptococo, le doy amoxicilina, pues, pero ceftriaxona. Aparte de la ciclovir, que solo te actúa contra, acabamos de ver antivirales, solo te actúa contra virus herpes. ¿Qué le va a hacer a un virus que te da faringitis como un adenovirus, por ejemplo? Nada. Aparte le dan nistatina para la cándida. Y el otro producto que ni lo puedo leer. Eso estamos recetando. Y todavía poniendo el diagnóstico. Y de estas recetas podemos sacar múltiples recetas. Basta ver lo que hemos recetado en coronavirus. Hemos recetado acitromicina. 3 años hemos tomado acitromicina. Claro, como inmunomodulador y todo lo que quieran, pero hemos recetado acitromicina. La acitromicina actualmente, ¿ustedes creen que sirva para algo? Les aseguro que ya su espectro de resistencia superó el 30-40% para cualquier infección. Entonces ya ni usarla. Ese macrólido ya debería estar fuera de nuestro esquema de manejo. Entonces, tratamiento de infección, ¿cuáles son las causas? Tratamiento de infecciones que no responden. Entonces, una aplicación incorrecta común es la infección en la que ya se ha comprobado por métodos experimentales y clínicos que no responden al tratamiento con antibióticos. Entonces, si yo tengo una enfermedad causada por virus, que son autolimitados, no va a responder a ningún antibiótico. No puedo dar para una persona con resfrío, mandarle amoxicilina o mandarle acitromicina porque se resfrió. Y por favor, quitémonos ese concepto de la cabeza porque lamentablemente las familias presionan. Los pacientes le van a presionar, ¿qué? ¿Solo me va a recetar paracetamol, doctor? ¿Nada más me va a dar? Entonces, cuando uno cae en la presión y uno está apurado, ya, tome su amoxicilina. Ya. Por eso es que ahora ya no nos sirve la amoxicilina. Entonces, la mayor parte de enfermedades causadas por virus son autolimitadas, no responden a ningún antibiótico. Por lo tanto, el tratamiento antimicrobiano que se daba para sarampión, parotiditis y por lo menos 90% de infecciones respiratorias es inefectivo y por tanto inútil. Inútil. Solo un 10% de infecciones respiratorias son bacterianas. El 90% son virales. Lo lógico es esperar a que el virus se autolimite y si ya, pues en caso no se autolimita al tercer, cuarto, quinto día, podría indicar, o el paciente se agrava en su condición clínica, podría indicar un antibiótico pensando que es bacteriano, como tratamiento empírico, pero no de inicio. Eso quiero que se les quede como concepto y con eso me doy por satisfecho. La siguiente. Tratamiento de fiebre de origen desconocido. Este es un problema. Este caso ya cambia la cosa. Tenemos un paciente con 2-3 semanas de fiebre. Le hemos hecho múltiples exámenes y no encontramos la causa. Fiebre de origen desconocido. Entonces, a menudo se trata de manera incorrecta con antibióticos empíricos. Toda fiebre de menos de una semana. La fiebre mayor de 2 semanas tiene una gran variedad de causas. Puede ser causa tumoral, puede ser una causa autoinmune, por mencionarles dos. Solo el 25% de fiebres catalogadas como de origen desconocido es infeccioso, ya sea una tuberculosis, una endocarditis, un absceso oculto, una micosis diseminada. El uso incorrecto de un antibiótico puede encubrir una infección, retrasar un diagnóstico y o provocar un cultivo negativo. Posología incorrecta, otro gran error que incurrimos. Son comunes el uso de dosis, o me paso de dosis, o doy dosis subterapéutica. Dosis excesiva se produce, por ejemplo, convulsiones por penicilina, daño vestibular por aminoglucósidos. Dosis subterapéutica o abandono de tratamiento, fracaso terapéutico y resistencia. Entonces, revisar bien las dosis, no recetar por recetar, no copiar por copiar. Siguiente.
Siguiente, Jeremy. Uso exclusivo e incorrecto del antibiótico terapia. En caso de absceso y cuerpo extraño, ya lo dije, es importante drenar, debridar o retirar el cuerpo extraño. Ejemplo, empiema o válvula ventrículo peritoneal infectada. No puedo dar, como ocurre en algunos pacientes, 6 meses con antibiótico esperando que el líquido cefalorraquídeo se negativice a bacterias. Tengo que sacar el cuerpo extraño. Falta de información bacteriológica apropiada. En un paciente hospitalizado a menudo se emplean antibióticos de amplio espectro, en ausencia de un resultado microbiológico que lo sustente. Siempre antes de un tratamiento empírico debe realizarse los cultivos necesarios y modificar o retirar el tratamiento según el resultado de los cultivos. Eso es importantísimo. Ya, estoy en un hospital. Empecé en un paciente grave, empecé antibiótico empírico, empecé vancomicina, amicacina. Me llega el resultado del cultivo el tercer día y me sale estafilococo. Sensible a vancomicina, ya. Retiro el aminoglucosio, retiro la amicacina. ¿Qué hacemos normalmente? No, va bien, déjale los 2 antibióticos. No, pues, otro grave error. Me quedo solo con vancomicina, retiro el aminoglucosio, evito el problema de resistencia futuro. Pero si voy a seguir con los 2 antibióticos, porque bueno, ya me va bien, ¿para qué lo quito? Ya tengo el cultivo. Por eso siempre, antes de empezar un antibiótico, pidan los cultivos. No siempre van a salir positivos, pero cuando sale positivo, ya quédense con el antibiótico, o sea, el monoterapia, con un solo antibiótico según el antibiograma. No sigan usando la combinación que de repente sí era justificada al inicio, pero ya no cuando tienen el resultado del cultivo. A eso se refiere falta de información bacteriológica apropiada. Siguiente. Bueno, algunos conceptos generales, 4 momentos en la toma de decisiones de tratamiento antibiótico. Mi paciente tiene una infección que requiere antibiótico, requiere iniciar tratamiento antibiótico urgente. He controlado la fuente de la infección. He solicitado pruebas rápidas. Ahora hay pruebas rápidas para virus. Por lo tanto, si me sale positivo, ya no requiero antibiótico. Los cultivos apropiados los he solicitado antes de iniciar el antibiótico. ¿Qué terapia empírica debería iniciar? Eso es importante. Y hay esquemas empíricos para empezar, según la infección que uno sospeche. Puedo suspender el antibiótico, puedo reducir el espectro de actividad de la terapia, puedo pasar de vía venosa a vía oral. ¿Qué duración de la terapia antibiótica voy a dar para el diagnóstico de mi paciente? Siguiente. Algunas recomendaciones de uso prudente de antibióticos. Siguiente, ya para terminar. En todos los centros hospitalarios ahora están surgiendo estas unidades funcionales que son programas de optimización de uso de antimicrobianos, que se basan en mapas microbiológicos, se basan en la resistencia o sensibilidad según su centro hospitalario y se basan en seguimiento del paciente con todas esas recomendaciones que les he dado. Es importante que ustedes identifiquen esta unidad funcional en el centro de salud en el que vayan a trabajar, y si no existe, ustedes encárguense de ella para seguir estableciendo el uso adecuado de antibióticos, que es importantísimo. Siguiente, por favor. Y creo que esa es la final, la bibliografía. Muy bien, chicos, si hay alguna pregunta. Bien, me he extendido bastante en las 2 clases, pero espero que les haya sido útil. Muy bien, chicos, entonces damos por concluida la teoría. Hasta luego, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.